En lo que respecta al tema de Concitec, que se refiere a la ciencia y la tecnología desde el punto de vista de creación, de modificación, de adaptación y sobre todo de generación de talentos. Nosotros, desde el punto de vista de Concitec, hemos planteado tres puntos principales. El primero es un enfoque rápido de Concitec, desde el punto de vista de cómo nosotros tratamos de impulsar la ciencia y tecnología. Lo otro es un poquito hablar sobre la transferencia tecnológica y los problemas que hay asociados a esa transferencia, y luego algunas actividades de I+D+I que promovemos. Es decir, Concitec como tal no realiza una actividad de I+D+I, sin embargo, los que trabajamos en la promoción hemos sido antes, activistas principales de I+D+I en nuestro sector cada uno, pero actualmente lo que hacemos es promover y ayudar a las universidades para que puedan impulsar esta temática de generación de nuevos conocimientos y sobre todo de mejorar el nivel de las universidades. ¿Cómo nos vinculamos nosotros como Concitec? Pues nos vinculamos con diversas instituciones. Nosotros sabemos que Concitec trabaja con universidades públicas, privadas, con empresas, con sector gobierno y con IPIs y CITES. Básicamente la idea de Concitec es que en cada una de ellas tratemos como órgano rector de la ciencia y tecnología, pues tratar de que estas entidades, estas organizaciones puedan motivarse y poder ellos mismos trabajar en estas líneas. Por ejemplo, hay mucha tecnología externa que viene, se vende, muchos son enlatados que hay que adaptar, pero la idea nuestra es también generar industria, es decir, generar conocimiento y que esto pueda generar una industria nacional que pueda ser competitiva hasta cierto nivel. Por ejemplo, la industria de hardware no tratamos nosotros de impulsarla porque es muy complicado impulsar el hardware y competir, por ejemplo, con Taiwán, con China y con otros países avanzados, donde nos llevan muchos años de generación de productos en hardware. Pero sin embargo, en otros sectores como software o hardware específico para ciertas aplicaciones sí podríamos trabajar. Entonces, por ese lado, hablo del caso de TIC, y es por eso de que lo que tratamos de hacer es que las universidades generen sus propios grupos de investigación y desarrollo y podamos pues trabajar en esa línea, ¿no? ¿Qué hacemos como Concitec? Pues generamos una política nacional, tratamos de impulsar la ciencia y tecnología a través de programas nacionales y especiales. Por ejemplo, tenemos programas nacionales diversos, como vamos a comentar. Tenemos 6 programas nacionales y programas especiales que son de apoyo. Por ejemplo, un programa de transferencia tecnológica, un programa de actividad de innovación y también un programa de vigilancia tecnológica. Del mismo modo, apoyamos a través de nuestros instrumentos financieros para que se pueda generar en las instituciones de investigación infraestructura y equipos de investigación, no de docencia. Por ejemplo, alguna universidad que tiene un proyecto importante con gran proyección, digamos, hacia el futuro, es posible que esa institución pueda ser beneficiaria de un financiamiento nuestro para generar infraestructura o equipamiento para investigación. Así han habido varias instituciones. Por ejemplo, hoy en día tenemos el IGP, por ejemplo, tiene un supercomputador. ¿Quién lo usa de fuera? Pues nadie, ¿no? Entonces se habla de que necesitamos supercomputadores, sí, pero hay que hacer alianzas con ellos porque tienen supercomputador. La Universidad de Arequipa, la UNSA, por ejemplo, tiene otro supercomputador también igual. El IAP en Iquitos, por ejemplo, igual, ¿no es cierto? Tiene un supercomputador. La idea nuestra es que podamos interconectarnos y de alguna forma, a través de los convenios previos, dar acceso a las instituciones que quieran hacer, por ejemplo, simulaciones, trabajos de modelamiento, es decir, toda la parte cómputo que se puede realizar, digamos, en estos supercomputadores. También lo que tratamos de generar es capital humano, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un momento de que el capital humano que tenemos en TIC es muy limitado. Tenemos muchos ingenieros, muchos implementadores, muchos desarrolladores, pero en generar conocimiento propio nacional es muy poco. ¿Cuántos proyectos generamos? Pues poquísimos. ¿Cuántas publicaciones realizamos? No nos podemos comparar. Los países más cercanos nos llevan mucha delantera. Ecuador nada más nos lleva mucha delantera. Colombia más todavía. Por ejemplo, Colombia publica 10 veces más que Perú, o sea, por 10 en TIC. Entonces estamos hablando de que, y si nos comparamos con Brasil, mejor ni lo miramos porque nos avergonzamos. Entonces quiere decir de que en el caso de TIC necesitamos un impulso fuerte y la idea nuestra es eso, apoyar a que
la universidad pueda consolidarse y generar, digamos, industria. O sea, generar un enlace con la industria para poder hacer proyectos conjuntos. Pero ¿qué es lo que falta? Pues igualmente falta organización de la universidad, falta capacitación de los mismos docentes, actualización de los docentes y falta trabajo en proyectos. Muchos recursos humanos que sale, por ejemplo, cuando se consulta a las universidades qué tanto creen que tiene el nivel del alumno que egresa de la universidad, qué tan bien formado está, la mayoría dice, pues sí, muy bueno. Y cuando uno pregunta a la empresa, dice, no, le falta un montón, tengo que capacitarlos. Y un caso bien puntual, por ejemplo en Arequipa, hicimos un taller con las empresas y un empresario nos dijo, yo implemento redes y comunicaciones. Siempre necesito técnicos para implementar mi red, que me configuren los equipos, los routers, los switches, me pongan el cableado y configuren algunos equipos. Pero cuando voy a TechSoup Arequipa, Senati Arequipa, no hay recursos humanos, todos tienen trabajo. Entonces, ¿qué me queda? Tengo que contratar ingenieros. Y me sale más caro porque el ingeniero lo tengo que capacitar. El ingeniero me sale más caro, más costoso porque tengo tiempo que invertir en él para que pueda él tener esas destrezas de un técnico. Entonces, eso también es un tema a evaluar, ¿no es cierto? Claro, ¿qué miramos? Son diferentes perfiles, pero a lo que voy es que el recurso humano, si bien es cierto tenemos un recurso humano cada vez más grande a nivel nacional, pero también la diversidad de formación es muy variada, ¿no? Encontramos, por ejemplo, y lo vemos clarísimo, las carreras de ingeniería de sistemas, de ingeniería informática, ingeniería de computación, o computación de sistemas, o industrial y sistemas, unas mezclas raras, ¿no es cierto? Y así van saliendo carreras y carreras que al final cada universidad plantea su propio esquema. Igual seguramente lo viven en la carrera de medicina, enfermería y cualquier otra carrera del área médica o de salud. Digamos, las formaciones de cada universidad son diferentes. Entonces, cuando uno quiere uniformizar, es un tema que ahora mismo la SUNEDU está tratando de trabajar en ello, pero digamos es una barrera, ¿no? La barrera básicamente de la autonomía universitaria. Entonces ahí empieza también otro punto que trabajar, ¿no? Bien, por este lado entonces nosotros lo que tenemos también son trabajos a nivel de organización, por ejemplo de investigadores. Calificamos a los investigadores para que puedan luego ellos mismos, a través de la ley correspondiente, recibir bonos especiales. O sea, la idea nuestra es también motivar a los investigadores, pero investigadores que trabajen realmente en temas importantes, no en que trabajen en temas que no tienen nada que ver. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, investigadores que realizan un proyecto TIC, que cuando uno mira cuál es la aplicación real, pues no han hecho ningún contacto con la industria, ningún contacto con el potencial cliente más allá, es decir, no han analizado esa parte de aplicación, y al final eso queda en el aire, ¿cierto? Va a quedar en una carpeta, probablemente se publique y quede como abandonado completamente. Entonces, la idea es que los investigadores en las universidades reciban pues también un bono especial por investigar. Y hay una ley que digamos está ya vigente, la ley de investigador, donde se trata pues de darle un bono al investigador, pero claro, va a depender también de los recursos de la universidad, ¿no? Luego aparecen también los grupos de investigación, que son los que normalmente se trabaja en otros países. Las universidades trabajan en grupos especializados en ciertas temáticas, que de alguna manera pues impulsan y son reconocidos por el gobierno. ¿Qué universidades trabajan en TIC realmente en Perú? Pues muy pocas, ¿no? Muy pocas. Ahora la UNCE en Arequipa está trabajando algo, la Católica San Pablo en Arequipa también trabaja en algo, tiene una plan de docentes, doctores formados fuera, bastante interesante. Y luego en Lima, pues Católica, Cayetano algo, ¿no es cierto? La UNI algo, empezando. Y así tenemos, digamos, ese tipo de perfil, digamos, de proyectos que se realizan y de investigación. Trabajamos con la cooperación internacional. Hoy en día estamos haciendo un proyecto con COICA de Corea para hacer un corredor tecnológico en Arequipa. La idea es potenciar las universidades, generar grupos de investigación y que exista, digamos, todo un contingente de incubadoras tecnológicas. ¿Cómo vemos nosotros el tema, digamos, de generar industria? Pues por un lado están las entidades de investigación, que son universidades o institutos públicos de investigación,
empresas tecnológicas, por otro lado, que también quieren generar, digamos, industria. Muchas empresas directamente no van a desarrollar, digamos, no van a invertir mucho dinero en investigar, pero pueden conseguir una alianza con las universidades que quieren investigar y que no saben en qué. Y esa alianza puede ser interesante para poder generar algún producto o algún servicio, ¿no es cierto?, que pueda ser interesante, motivacional, tanto para la academia como para la industria. Ahora, la industria no necesariamente puede ser una industria TIC, sino puede ser también una industria que utilice las TIC. Por ejemplo, una industria minera, la industria petrolera, u otro tipo de industria, por ejemplo, de hilos, podría necesitar, y de hecho necesitan, un impulso en TIC para poder ser más eficientes, más competitivas, mejorar su producción, etcétera. Por ejemplo, el sector agrícola también. Y, digamos, las universidades podrían generar ese tipo de solución, ¿no? A eso estamos enfocando. Cuando hablamos sobre transferencia, nosotros tenemos un programa de transferencia tecnológica que se ha activado recientemente el mes pasado. Pero este programa está todavía en espera, ¿no es cierto? Y está en espera porque, claro, ahora mismo no tenemos nada que transferir. En el caso de TIC, ¿qué tenemos que transferir? Pues, ¿qué ha desarrollado la universidad para poder transferir a la industria? Pues recién estamos empezando. En realidad, en el tema TIC, particularmente, en otros sectores es un poco más, digamos, más notorio. Por ejemplo, en el tema de biotecnología hay productos ya hechos, hay empresas de vacunas, empresas que producen o hacen análisis de laboratorio especialmente para otro tipo de organizaciones. Sin embargo, en el caso de TIC es curioso, pero normalmente lo que hacemos es, a nivel nacional, digamos, es usar la tecnología externa, la que viene, desarrollar algunos productos nacionales pequeños, por ejemplo en el caso de software, pero sobre todo lo que estamos tratando de hacer es que se genere una industria, pero a través de la investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Es decir, que el I+D+I nos genere una industria, nos genere conocimiento que se pueda transferir a la industria. Pero esa generación significa también tener otros elementos, como por ejemplo la protección de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Ya el tema de comercialización y estudio de mercado que lo ve ya el empresario. Pero en principio, digamos, nuestro apoyo es a que exista este vínculo a nivel de las entidades de ciencia y tecnología con el sector productivo, ¿no? Que estos dos puedan casar y puedan impulsar nuestra industria. Nosotros no somos como país generadores de tecnología. Y lo que tratamos de hacer en el caso de TIC es eso, ¿no? Que se enfoque el país hacia también esa línea de generación tecnológica a través de industrias mismas, ¿no es cierto?, a través de nuevos productos o servicios, o también a través de nuevas empresas de base tecnológica, ¿no?, que podrían también generarse como startups o spin-off en las mismas universidades, ¿no? Profesores que generan su propia empresa. Por ejemplo, un caso especial es el caso de la Universidad de San Pablo en Arequipa, donde un docente ha implementado un proyecto piloto sobre irrigación, ¿no es cierto?, para zonas agrícolas. Se ha hecho el piloto, se ha demostrado, se ha hecho el diseño, se ha hecho un software, digamos, embebido en el sistema, donde el software obedece un algoritmo de evaluación, de análisis de su aporte, la inteligencia hacia el cerebro, y todo el hardware es adquirido, ¿cierto? Porque claro, los chips y esos hay que comprarlos. Una vez que ha implementado este producto, lo han hecho, digamos, armar, implementar en China, y ya han venido los productos ya de modo, digamos, comercializable. ¿Cuántos? Pues China no nos da pocos productos, entonces han tenido que pedir más de 1000 productos que los tienen en stock, digamos, para empezar a trabajar. Pero eso es a través de un producto generado como un spin-off de la universidad y que un profesor, digamos, se ha hecho una alianza con una empresa externa y han podido desarrollar. Pero fíjense, ese es un tema, digamos, como los hay en otros lugares también, que es un tema interesante de trabajar, es decir, que se motive la empresa en el mismo centro de investigación. Por otro lado también, si queremos hacer un análisis crudo de lo que tenemos, en una encuesta de empresarios, digamos, de empresas, se ha visto de que las empresas, ¿cómo ven la innovación? ¿Sí? ¿Cómo ellos innovan? Pues mayoritariamente a través de adquisición de bienes de capital. Esa es su forma de innovar. Otra forma de innovar es a través de capacitar a su recurso humano.
y muy poquito es a través de transferencia de tecnología, ¿no es cierto? Eso es en total. Y si miramos un poco, digamos, de ese grupo de empresas, ¿cuántos corresponden a TIC? Vemos que menos de la mitad son los de TIC. Esto es en general, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que nuestro enfoque empresarial como empresas para innovar, digamos, mayoritariamente es en bien de capital, y en temas de I+D, digamos, es menos de la mitad, ¿no? Ese es nuestro enfoque, digamos. Esto es con propia inversión y la transferencia a través de vínculos con instituciones. Por otro lado, cuando miramos a la empresa, cómo se vincula, digamos, con la universidad, o con otras instituciones, organizaciones, vemos de que obviamente su razón de ser con los clientes y proveedores es alta, mientras que, por ejemplo, con las CITES, con CENATI y otras instituciones técnicas, es, digamos, casi la cuarta parte. Y si miramos acá el último, ¿no es cierto?, aparece, digamos, a un 2.5% más o menos de lo que sería, pues, digamos, las diferentes instituciones. Por ejemplo, en la universidad la encontramos hasta 11 punto y pico, y así, ¿no es cierto? Entonces vamos encontrando de que es el punto de vista de relación de la empresa con la universidad y otras instituciones. ¿Qué modalidades tenemos nosotros hemos encontrado de actividad TIC en la empresa? Pues hemos encontrado varias formas de trabajar, ¿no es cierto? Muchas de ellas son de comercialización a nivel de software, otras son de desarrollo específico, otras son de BPOs, externalización de negocio, soporte técnico, etc. Aquí al final encontramos una industria del contenido, que es la que más está sobresaliendo hoy en día. Es decir, nuestra industria de software está enfocándose a temas de learning, a temas de desarrollo de juegos, porque están exportando juegos, marketing digital, comercio electrónico, que es la gran mayoría, digamos, del enfoque nuestro. Ahora, ¿qué material humano tenemos? Es decir, ¿qué recurso humano contamos en TIC? Pues a nivel, por ejemplo, si miramos desde el punto de vista para creación de conocimiento, vemos que el grado de magíster, por ejemplo, tenemos alrededor de 80 en Lima, en TIC. En Arequipa tenemos 31, y en grado de doctor, pues en Lima tenemos alrededor de 95 y en Arequipa 31, o sea, nada, ¿no? Si nos comparamos con otros países, por ejemplo con Taiwán, en Taiwán hay un centro que se llama el ETRI, que es un instituto de investigación tecnológica. Ellos tienen 1.300 doctores, solo en ese centro. Entonces, comparativamente, digamos, nuestra cantidad de doctores, que está diseminado, desarticulado, es poca. Si miramos en Brasil nada más, un departamento de universidad puede tener 50, 60 o 70 doctores. Entonces, comparativamente no hay forma de que con este recurso humano podamos destacar. ¿Qué nos queda? Pues que el otro recurso humano, al lado de ingeniería, pues pueda también aportar. Pero claro, a nivel de ingeniería encontramos de que el ingeniero, formado como ingeniero, normalmente está abocado pues a temas tecnológicos también, probablemente en TIC, pero más a nivel de desarrollo de proyectos, implementación, y el tema ya de investigación y creación de conocimiento, pues normalmente no le da el tiempo tampoco. Entonces, en cambio, el investigador que las tenemos en poca cantidad, pues produce muy poco también. Bien. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como realidad? Pues tenemos un problema, ¿no es cierto? Una desarticulación completa entre universidad y empresa a nivel TIC. Tenemos una baja cualificación de profesionales y escasos científicos TIC, muy poquitos. Un enfoque TIC como soporte y no como sector, es decir, a nivel de gobierno recién se está cambiando el chip. Este gobierno recién está cambiando un poquito el chip, es decir, siempre se ha visto que las TIC son un soporte nada más, es decir, una ayudita para que algo funcione, pero no lo ven como un sector que produce y que puede producir. No miramos más allá. Por ejemplo, en Vietnam es fuerte ahora en desarrollo de software. Varias empresas peruanas piden a Vietnam el desarrollo de módulos de software. ¿Por qué? Porque hay material humano que desarrolla software con calidad y profesionalismo avanzado. Entonces eso significa de que encontramos en Asia, por ejemplo,
muchos ejemplos de países que su economía se basa pues, en el conocimiento. Entonces nosotros podríamos tener también ese tipo de enfoque. Luego también tenemos una existencia de liderazgo, ¿no es cierto? Es decir, en el sector TIC no hay liderazgo, cada uno se dispara por su lado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con ciencia y tecnología, produce, está más enfocado al tema empresarial, entonces complementamos de alguna forma, pero no conversamos, ¿no es cierto? Y cuando queremos conversar, cada uno pues tiene su dinero, cada uno lo enfoca de la manera que lo quiere. Por otro lado, está el impulso gubernamental, es decir, a nivel de gobierno, el CNC, que del MEF, tiene una agenda de competitividad nacional donde hay un sector TIC, lo cual es bueno. Luego produce, tiene el plan de diversificación productiva, tiene el Innovate Perú, tiene un plan también que se llama el PAC, que es el apoyo a los clústeres, que también es interesante para el sector TIC. Y por otro lado, Concitec pues, tiene varios elementos como la ley 3039, que es de beneficios tributarios, tiene la promoción de I+D+I a través de diversas actividades. En paralelo está la ONGI, ¿no es cierto?, de la PCM, básicamente como entidad normativa a nivel de entidades de gobierno, y el MTC como entidad, digamos, que ahora se ha creado, o está por crearse más bien, porque está en fase de creación, de desarrollo, que es el Viceministerio TIC, ¿no es cierto? Colombia, por ejemplo, nos lleva varios años como un Ministerio TIC, no como viceministerio, sino como ministerio, y eso ha hecho que el sector TIC se impulse, ¿no? Acá hay varias empresas colombianas, varias. Por ejemplo, Internexa es un carrier de carriers, es decir, es un transportador de fibra óptica para Internet. Trae Internet de Estados Unidos, del backbone, a Perú y lo vende a los proveedores. Entonces, por ejemplo, y así como ellos, hay varias empresas colombianas que están acá, tecnológicas, empresas que venden software, por ejemplo, logístico y otros. Luego está también la industria nacional nuestra. ¿Dónde enfocamos nosotros? Pues, ¿qué tenemos? Tenemos una industria de software que desarrolla software que básicamente está compuesta por alrededor de 450 empresas, de las cuales el año pasado aproximadamente se ha facturado 500 millones, ¿cierto?, de dólares, y que 60 millones ha correspondido a exportación de software, lo cual significa que en realidad es importante apostar por este tipo de industria. Por otro lado, también vemos de que existe un clúster TIC en Lima, que se llama Limatec, que de alguna forma está tratando de organizarse para poder generar industria y compartir experiencias y generar proyectos, ¿no es cierto?, a nivel empresarial peruano, lo cual es bueno también. Nosotros como Concitec estamos en esta línea, tratando de articular un poco la universidad, que no es fácil con la empresa. Si la universidad misma es difícil de entrar, digamos, de por sí, peor es tratar de orientar, digamos, sus esfuerzos en ciertas líneas. ¿Qué tenemos nosotros? Pues tenemos 6 programas nacionales. Estos son los programas nacionales de biodiversidad, materiales, ciencias básicas, tecnología ambiental, TIC y biotecnología, que son nuestros programas nacionales. Cada uno de ellos tiene un responsable, yo soy responsable del segundo, y básicamente estos programas lo que hacen es orientar a Concitec cómo invertir o cómo direccionar, digamos, la promoción de Concitec en esas líneas. Nosotros tenemos unas líneas definidas en este programa. Lo voy a comentar brevemente. El programa lo que trata de hacer es tener, digamos, un sistema de generación de talentos, es decir, formación de recursos humanos, en el extranjero sobre todo, y también fortalecer la infraestructura, es decir, equipamiento de investigación, no de docencia, como vuelvo a repetir. Permite también desarrollar tecnologías, innovar tecnología, transferir tecnología cuando sea el momento, realizar vigilancia tecnológica para saber qué hacemos, qué tenemos, cómo estamos, cuál es nuestro entorno tecnológico, asegurar fondos a través de diversos mecanismos nacionales e internacionales, ver aspectos legales también, por ejemplo en TIC hay varios temas legales que ver, el gobierno, universidad, empresa y generación de conocimientos, ¿no es cierto?, a través de los proyectos. Eso es lo que tenemos, ¿no es cierto?, en general, a nivel de los programas nacionales. Tenemos algunos indicadores, como por ejemplo a nivel académico, a nivel tecnológico. Por ejemplo, en el caso tecnológico hablamos de cuántas transferencias tecnológicas tenemos a la industria,
o proyectos de investigación entre la academia y la empresa, ¿no es cierto?, a nivel TIC. Entonces, estos indicadores, si bien es cierto, están plasmados, pero digamos, de alguna forma lo tratamos de rescatar en las universidades para poder saber si estas realmente responden a su digamos, a su segunda, digamos, mandato, o sea, su segunda motivación, que es, aparte de la docencia, la investigación. Tenemos nosotros 4 áreas temáticas a las cuales apostamos y en las cuales deberían estar enmarcadas cualquier proyecto para apoyarlo. La primera es computación, la segunda ciencia de datos, la tercera sistemas cognitivos y la cuarta plataforma de TIC, que son las 4 áreas que nosotros apoyamos en el caso de Concitec, a cualquier institución y empresas también. Por ejemplo, en computación tenemos 4 líneas. La primera línea es interacción humano-computador, que es básicamente entre usuario y equipos computacionales. La segunda es la computación visual, por ejemplo, generar artificialmente imágenes, integrar o cambiar la información visual. Ingeniería de software, para tener software de calidad y seguridad, ¿no es cierto?, nacional. Computación ubicua, es decir, dispositivos que pueden realizar análisis de cómputo en cualquier elemento, en cualquier parte. Luego tenemos la línea de sistemas cognitivos, donde está, por ejemplo, procesamiento digital de señales. En este caso, particularmente, la idea es analizar señales a nivel digital. Por ejemplo, en la UNI tenemos un programa que nosotros hemos financiado de maestría, y lo estamos financiando todavía, porque empezó este año, que es de procesamiento digital de señales. La idea ahí es pagar a los alumnos, se les paga un sueldo, por decir, una beca mensual, y los estudios son gratuitos para ellos y van a estudiar durante los 2 años para poder ellos generar, digamos, una nueva masa crítica en el país, ¿no es cierto? En este caso son apenas alrededor de 15 alumnos, pero podrían ser más, ¿no es cierto? Va a depender. Algunas universidades tienen nuestros programas. La idea de nuestros programas es estudiar a tiempo completo, como se hace fuera del país. Por otro lado, también tenemos procesamiento natural, por ejemplo, en este caso para hacer aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje. La parte de sistemas cognitivos, neurociencias, que es un tema actual, ¿no es cierto?, es decir, estudiar el sistema nervioso desde el punto de vista TIC, o sea, no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista TIC, que sería pues la idea de mezclar las dos áreas. Y luego la robótica y automatización también para, digamos, la industria, por ejemplo, ¿no? En ciencia de datos lo que tenemos es comportamiento humano, es decir, análisis computacional, procesamiento y psicolingüística. En este caso es básicamente un tema puntual de necesidades en zonas lejanas de nuestro país que necesitan preservar lenguas, ¿no?, por el caso de la selva y en algunos casos de sierra. Pero fíjense, el tema, por ejemplo, de comportamiento humano tiene que ver también con parte característica del ser humano. Y nosotros podríamos aplicar para generar análisis de datos, por ejemplo, Big Data, ¿no es cierto?, que es parte de este sistema. Claro, en análisis de datos hay mucho tema por trabajar, es decir, se puede aplicar pues a medicina para hacer análisis de enfermedades, por ejemplo, de opiniones. Imagínense la opinión de un médico aquí en Lima sobre una misma enfermedad o sobre una misma particularidad digamos, de un paciente, podría ser también tener opiniones de otros a nivel mundial, y entonces información podría ser, digamos, analizada. No solamente por ese lado, sino también podría incluso, digamos, someterse a otros sectores, ¿no?, como por ejemplo el transporte, que se está haciendo. Hoy en la UNI, por ejemplo, está haciendo un proyecto de análisis de datos para evaluar el transporte, digamos, metropolitano, ¿cierto?, y poder optimizar. Las empresas financieras también hacen análisis de datos en otros países y otras especialidades también. Es decir, es un tema interesante porque trabaja algorítmicamente, matemáticamente, y puede ser, digamos, generado localmente, donde solamente es el cerebro, ¿no es cierto?, el aporte del ser humano, y luego se plasma en un software para poder hacer todo el trabajo. Entonces, ahí hay mucho tema por trabajar. En el caso de redes TIC, básicamente es infraestructura, plataformas, circuitos, pero circuitos no para desarrollar chips, sino para tener desarrollos más completos, es decir, productos comercializables, donde obviamente los chips se van a adquirir, pero parte de la inteligencia hay que colocarle, por ejemplo, el añadir un firmware, es decir, un software en un chip, sí puede ser desarrollado localmente. Hoy en día, por ejemplo, hay hardware que es configurable, y ese hardware se puede programar. Entonces,
¿Cuánta inteligencia puedo desarrollar yo en ese hardware? Pues va a depender de nuestra habilidad, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento. Entonces, ciberseguridad, porque es importante el tema de ciberseguridad, como comentó el colega anterior, la seguridad es súper importante. Hoy en día no tenemos ningún mecanismo de protección a nivel de ciberseguridad como país. Sin embargo, los productos que vienen de fuera pues vienen con ciertos estándares y por lo tanto ya incluyen, digamos, algunos mecanismos de protección, pero por ejemplo la firma digital. Pero aquí, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad es cuando nosotros tenemos alertas e incluso protección ante ciertas amenazas grandes, ¿no? Y Internet de las cosas, que también es muy importante hoy en día porque se está plasmando hoy y seguramente van a asistir a otra charla de Internet de las cosas aplicado a medicina, ¿no?, que también es bastante interesante. A nivel de gobierno, ¿cómo apostamos? Es decir, ¿qué apoyamos nosotros? Pues por un lado, el gobierno menciona la modernización del Estado. La modernización del Estado significa hacer un nuevo modelo de gestión pública, ¿no es cierto?, con procedimientos ágiles, respaldados por las TIC, y ahí es donde podemos apostar por hacer, por ejemplo, análisis de datos, desarrollo de sistemas de software inteligentes, ¿no es cierto?, sistemas de inteligencia artificial incluidos para poder analizar información y poder, digamos, hacer más ágil no solamente hacer el software como contenido, como sistema, sino añadirle inteligencia para que sea más flexible y por lo tanto también pueda aprender y pueda tener mejor aplicación, ¿no es cierto? La seguridad ciudadana también igualmente. Nosotros hablamos aquí de que en seguridad ciudadana hay mucho por hacer en realidad. Por ejemplo, uno de los temas interesantes es trabajar digamos, la línea que corresponde a análisis de video, es decir, la analítica de video. En video nosotros podemos reconocer patrones, es decir, caras, rostros, facciones, podemos hacer todo lo que corresponda a seguimientos, marcación de líneas, generación de alarmas, ¿no es cierto? Pero esa analítica de video, que no está ahora en los sistemas de videovigilancia convencionales, podría incorporarse, ¿no? Hoy en día hay un proyecto que lo está desarrollando la Católica y también lo está desarrollando en Arequipa a través de un financiamiento nuestro, un sistema justamente de analítica y video, ¿no es cierto?, para poder hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, en un semáforo puede estar la cámara con analítica y video y detecta un vehículo que se ha detenido y está mucho tiempo detenido. Entonces, al estar mucho tiempo detenido, genera una alarma y puede llamar a la policía para que ese vehículo sospechoso pueda salir, porque está en zona prohibida, por ejemplo. Y otro es hacer seguimiento de personas, seguimiento de vehículos, reconocimiento digamos, no solo de rostros, sino también reconocimiento de placas y todo lo demás. Entonces, eso es por un lado, ¿no?, de seguridad ciudadana. Por otro lado, el tema de salud pública, de calidad universal, que también lo menciona el gobierno, pues tener sistemas de inteligencia interactivos, ¿no es cierto?, de información para profesionales y pacientes, analítica de datos, comunicaciones, acceso a base de datos y conocimiento, que es un área donde podríamos desarrollar bastante, ¿no? Hoy en día hay productos enlatados, comerciales, hay muchas empresas que importan productos del extranjero aquí a Perú, por ejemplo en e-salud. ¿Cómo se valida, por ejemplo, en ingeniería en e-salud un producto comercial? Cuando un fabricante, como tú y otros, por ejemplo, importan productos y se lo venden al seguro. El seguro evalúa a través de su área de ingeniería, ¿no es cierto?, evalúa el producto, pero a través documentario. Pero la pregunta es, ¿y no hay pruebas? Pues no lo hay, ¿no es cierto? No lo hay. Es decir, ¿cómo el área de ingeniería valida un producto? Pues lo hace a nivel documentario. Es decir, mira los papeles, si ve que cumple con lo que se ha pedido, un check, y pasa, ¿no? Entonces pueden pasar muchos productos. Entonces, ese tipo de productos, por ejemplo, también algunos, no todos, pero algunos productos podrían desarrollarse casi en los próximos años aquí en Perú. Podrían desarrollarse, pero no se realizan todavía, ¿no es cierto? Es decir, la empresa no hace inversión. Hay algunas empresas que han recibido financiación de Concitec para generar un prototipo, pero ese prototipo ha quedado en prototipo, no ha sido validado más. Por ejemplo, la Católica hizo una incubadora, tuvo muchos años de desarrollo y finalmente tuvo incluso un piloto de atención, pero ahí quedó también, no fue más masificado. Entonces hay un tema también importante ahí de cómo industrializar los productos nuestros, que
que se generen localmente y se apliquen al sector de salud. Por otro lado, también el tema de educación pública de calidad, las aplicaciones de dispositivos, plataformas avanzadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, por ejemplo, aulas inteligentes o sistemas digamos, de enseñanza inteligente, con inteligencia artificial, por ejemplo, también que permitan interactuar con el alumno y generar, digamos, una formación más completa. Y también a distancia, posiblemente. El impulso hacia la OCDE igual, ¿no es cierto? La OCDE tiene varios ítems que hay que cumplir. Uno de ellos es justamente cómo nosotros gestionamos la innovación, cómo implementamos políticas de ciencia y tecnología. Esa es parte del requerimiento de la OCDE. Hay otros puntos más. En lo que respecta a nosotros, estamos en el área de implementación de políticas de ciencia y tecnología. Es ahí donde estamos más abocados. Bien, ¿qué más hacemos? Pues generamos programas, ¿no es cierto? Tenemos programas, tenemos becas y programas de posgrado. Por ejemplo, las becas son para estudiar fuera del país, normalmente con dinero del gobierno peruano, durante 2 o 3 o hasta 5 años, dependiendo de lo que estudiemos. Pero en principio los doctorados, por ejemplo, pueden ser de 3 años, 4 años y hasta 5 años. Estos doctorados son financiados por el gobierno peruano, tienen un monto bastante interesante, mensual, y básicamente la idea de esos programas es estudiar en las 150 mejores universidades del mundo. ¿Cuál es el requisito? Pues el peruano, y tener la aceptación de la universidad externa. En segundo lugar, tenemos lo que se llama especialización de maestría y doctorado bajo alianza. Es decir, hay países, diversos países, por ejemplo de Francia, de Singapur y otros, que por alianza nos proporcionan becas para maestría y doctorado en ciertos temas. Entonces igual, encaminamos esos programas y los damos como becas, pero en este caso el dinero sale de estos mismos países, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos, por suscribir un convenio con una organización, con Max Planck de Alemania, para hacer doctorados en varias universidades alemanas. Por otro lado, también tenemos el programa de posgrado peruano, es decir, programas de posgrado, de maestría y doctorado que se hacen en Perú. Esos también los financiamos. Pero ¿bajo cuál es el criterio? Pues tener experiencia, tener docentes calificados y sobre todo que los estudiantes estudien a tiempo completo, ¿no? Nosotros reconocemos de que el estudio en fin de semana o el estudio de las noches por ciertos días no cumple requisitos de calidad, ¿no? Claro, uno va cansado. Yo mismo soy, por ejemplo, docente de posgrado y tengo alumnos así, ¿no es cierto? Van cansados de trabajar. Y claro, ese tipo de formación no es para generar científicos ni para generar un recurso humano, digamos, que luego se traduzca en investigación. Normalmente eso va más para otras áreas, ¿no es cierto? Pero si son áreas de ciencia, pues requiere un perfil más completo. Por otro lado, también tendremos movilizaciones y pasantías, que son pues una pasantía para ir a un evento, a una universidad, por ejemplo, y estar 1 mes, 2 meses, 3 meses en ese lugar, digamos, dentro de lo que sería el contexto de investigación o empresarial, de nexo empresarial de una universidad, por ejemplo. También tenemos para eventos, es decir, vamos a un evento fuera del país a sustentar, por ejemplo, un artículo, igualmente es sufragado por CONCITEC. Luego tenemos pasantías bajo alianzas, que son, digamos, dados bajo un proyecto de I+D, que normalmente algunos países nos ofrecen y los presentamos como pasantías, ¿eh? Es decir, directamente a algunas universidades nada más. Por ejemplo, hoy en día tenemos una con San Marcos y con Cayetano. Entonces estos alumnos pueden ir a Francia para hacer una pasantía bajo este mecanismo, ¿no? Luego tenemos también proyectos de I+D+I, que es más completo, es decir, diversos proyectos de ciencia y tecnología y proyectos comercializables. Lo que se llaman proyectos de ciencia y tecnología pues son de investigación básica y aplicada, que normalmente son dados a investigadores independientes o universidades. Círculos de investigación, que básicamente son un conjunto de instituciones que se juntan, que hacen una alianza y trabajan en un proyecto. Esto es interesante porque podrían juntar, por ejemplo, una empresa y 2 universidades. Una de ellas tiene que ser pública. En este caso, pues reciben un monto de más de 1 millón y hacen un proyecto.
Entonces ese proyecto les sirve para poder desarrollar el proyecto, viajar los investigadores, hacer actividades, etcétera, ¿no es cierto? Y tener un producto. Equipamiento para investigación científica, esto va a depender de lo que es, del proyecto que requieran. Ese no tiene un monto mínimo ni un monto máximo. Esto va a depender de lo que presenten. Por ejemplo, un supercomputador puede costar 1,5 millones o puede costar un poco más, ¿no es cierto? Pero claro, ya hay muchos supercomputadores, ahora hay que ver otras cosas. Por ejemplo, en la Universidad Privada Antonio Rego en Trujillo, yo he viajado a esa universidad, y en esa universidad, por ejemplo, se implementó un laboratorio de biología. La idea inicial era crearon el vicerrectorado de investigación antes de la ley y formaron un laboratorio de investigación y dijeron, este laboratorio va a ser solamente para investigar, y contrataron 5 investigadores que venían de fuera del país, peruanos que han venido fuera, y los han contratado solo para investigar, no para dar clase. Y ellos han empezado a trabajar, a trabajar los proyectos propios, y luego han aplicado a Concitec, cuando ya estaban más maduros. Y ahora ellos, por ejemplo, han ganado varios equipamientos de Concitec y han implementado su laboratorio. Yo lo veía, su laboratorio es más grande que esta sala, ¿no? El doble de esta sala. Es un laboratorio de biología, pero con equipos de última generación. Entonces están apostando bien, ¿no es cierto? Están publicando, están trabajando con otras universidades. Cuando trabajan con otras universidades es gratuito. Por ejemplo, dicen que vengan de cualquier universidad, no importa, acá usan nuestros equipos. Pero la obligación es que cuando se publique, publiquemos juntos, ¿no? Luego aparece también Magnet. Magnet es una forma de cómo nosotros tratamos de traer investigadores, normalmente peruanos, pero podrían ser también extranjeros, que están fuera del país. Ellos vienen con su experiencia y trabajan en un proyecto en Perú, ¿no es cierto? Por ejemplo, una universidad tiene un proyecto interesante y le falta un investigador sobre un tema puntual, aplica Magnet y se le trae el investigador. La universidad no gasta nada, Concitec le paga el sueldo al investigador. Entonces ese investigador puede estar 1 año, 2 años, hasta 3 años, puede estar aquí en Perú, no dicta clases, él solo investiga. Entonces este es un tema interesante también, ¿no? Para algunos temas de poder, digamos, impulsar o alinear a algunos investigadores. El otro punto son las áreas prioritarias regionales, es decir, algunas zonas del país, como por ejemplo Arequipa, que es una zona que fue desde el gobierno anterior declarado como prioritaria para impulsarla. Entonces estamos trabajando por ese lado. Luego tenemos ideas audaces, que básicamente tiene 2 partes. La primera, que es el prototipo, es decir, una idea aplicada a cierto sector, por ejemplo agrícola, salud, donde yo tengo una idea interesante que puede ser luego comercializable y la presento, y si gano, pues me dan un dinero, ¿cierto? Entonces ese dinero no es mucho, son alrededor de 150, 170 más o menos, en ese rango, dependiendo de la convocatoria, y digamos me permite desarrollar un prototipo, ¿no es cierto? Y con ese prototipo aplico a la segunda fase, que es la masificación. Y la masificación significa que ya puedo hacerlo comercializable. Y para esa fase comercializable tengo alrededor de 2 millones. Entonces eso ya es interesante, ¿no es cierto? Pero tendría que tener un producto bastante bueno, ¿no es cierto? Luego está el otro punto, que es los proyectos empresariales en I+D+I, que básicamente son, digamos, empresas que desarrollan proyectos, ¿no es cierto? Desarrollan proyectos y tienen un componente de investigación y desarrollo y pueden aplicar a Concitec para que se les financie esa actividad, ¿no? Igualmente es interesante. Algunas empresas han aplicado y han desarrollado han mejorado, mejor dicho, parte de sus procesos o parte de sus productos, ¿no? Luego están los centros de excelencia, que este es un poco más complicado porque requiere mucha interacción con el extranjero. Por ejemplo, San Marcos es el primer centro de excelencia que tenemos. Ellos han recibido más de 20 millones, ¿no? Para ese centro de excelencia durante 5 años. La idea de este centro de excelencia es ser un referente nacional. Entonces San Marcos sí tiene un centro de excelencia. Entonces pueden aplicar un conjunto de universidades normalmente lideradas por una de ellas y con nexos con empresas y con digamos universidades del exterior. Pues claro, ahí hay que trabajar un poco más el tema, tener digamos lazos con empresas que puedan recibir lo que vamos a producir y de esa forma se presenta. Bien. Martín, Sí.
Sí, solamente 2 láminas más. Horizonte 2020 es otro punto interesante, que básicamente se refiere a trabajar en un proyecto de la Comunidad Europea. La Unión Europea tiene hasta alrededor de 80.000 millones de euros destinados para trabajar a nivel mundial con instituciones de cualquier parte del mundo. Entonces, la idea nuestra es que podamos aplicar, digamos, a estos proyectos trabajando con empresas y con universidades del exterior. Por ese lado, digamos, ya hay algunas experiencias. Por ejemplo, Cayetano tiene un proyecto Horizonte 2020, la Universidad Católica Santa María en Arequipa también tiene un proyecto H2020 y así. Es decir, hay algunas instituciones que han ido ganando. Esto es un tema bastante abierto, está abierto todavía, va a durar hasta el 2020 inclusive, pero antes sería bueno ir presentando. Pero aquí la idea es trabajar con instituciones que tienen más nivel, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Después también tenemos los beneficios tributarios, que se refiere a la ley 3039, donde a través del SUNAT se hace el descuento respectivo sobre lo que corresponde a la declaración de impuestos. Las empresas pueden deducir el gasto de I+D+I que puedan hacer previa declaración con CONCITEC, previa presentación del proyecto, y pueden aplicar. Puede ser un proyecto de innovación o puede ser un proyecto de I+D. Claro, hay proyectos de innovación que pueden ir solos y hay proyectos de I+D que son un poco más diferentes. Aquí la idea es que la empresa pueda hacer su propio trabajo de investigación o puede hacer una alianza con una universidad. Por ejemplo, las universidades se acreditan para poder trabajar con las empresas. Ahora, por ejemplo, UTEC, que está aquí cerca, está acreditada en algunas líneas. Católica también está acreditada en algunas líneas, no todas. Y así, entonces la idea es que las universidades se pongan pilas y puedan de alguna forma organizarse y mejorar su estructura y sus docentes para hacer un centro de investigación y desarrollo o de innovación. Entonces podrían luego trabajar con las empresas. Es decir, si yo soy universidad y tengo mi centro, busco las empresas. Y claro, las empresas van a estar encantadas porque pueden deducir gastos, ¿no es cierto? Es decir, en vez de pagar el Estado, te pago a ti, universidad, y me haces un producto que me sirva a mí, ¿no es cierto? Entonces eso es interesante. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a Martín Soto. Un comentario breve. Martín pues nos aceptó, fue el primero en responder realmente a la invitación de esta jornada que tiene más o menos 2 meses de planeación. La doctora Cavani le envía un saludo cordial y de hecho estamos dispuestos a generar algún tipo de convenio, trabajo interinstitucional con el Colegio Médico, que vamos a anunciar en su momento cuando lo trabajemos realmente, ¿no? Hay muchas ideas, como bien Martín lo ha expuesto. También Martín nos dice que el contenido lo pone a disposición de los asistentes, así que por ahí también van a estar comunicados con él directamente en un mundo interconectado como el que estamos. Por ahora del tiempo, lamentablemente no hay preguntas porque ya tenemos a Cintia Telles lista para darnos la ponencia. Muchas gracias, Martín. Un fuerte aplauso.